la posible configuración paralelo. Y en una configuración, porque alguien me podría preguntar, profesor, ¿por qué usted no le pone voltaje en el capacitor acá? Si está hablando de una corriente. Ah, espérame. Lo que pasa es de que el capacitor lo voy a visualizar como paralelo. Y te vas a dar cuenta que el voltaje del capacitor en paralelo va a ser igual al voltaje en la bobina si está en paralelo o una resistencia. ¿Qué hago? Lo generalizo. Lo mismo acá, mire. Particularizo el voltaje, pero no la corriente. Porque en una estructura serie, la corriente es la misma y no el voltaje. ¿Qué estoy pensando? De que esta configuración se va a adaptar a un arreglo serie. Ojo, a un arreglo serie. La corriente pasa lo mismo con el voltaje. Ahí. Lo generalizo. Bueno, la transformada de la corriente en el tiempo te queda como IC en términos de S es igual a la constante y me quedo con la derivada de la transformada de Laplace. Te queda como S por el voltaje, por la función es B de S, menos, ¿se acuerdan? La función en 0 menos, en este caso, como la función es de voltaje, es menos voltaje en 0 menos. Órale, profesor. Este es el resultado de transformar la derivada en el tiempo a Laplace. Haciendo el producto, S por C por el voltaje menos C por el voltaje. Entonces, chicos, al multiplicar la condición inicial por una capacidad, lo que se genera es una fuente de corriente que depende del voltaje. Vean el capacitor, lo estructuro en paralelo y la fuente de corriente la propongo. Ahora se convierte en admitancia. Recuerden que una corriente es igual a un voltaje entre resistencia. Pero la resistencia no la estoy viendo como tal, sino es como lo que sucedió hace rato con el resistor. Lo visualizo como una conductancia. Y una conductancia es verlo también como una admitancia. Pues lo mismo sucede con el capacitor. Ahora esto que está multiplicando el capacitor es una admitancia. Entonces la admitancia transformada del capacitor es S por C. Ahora, permítanme tantito. Acá hay un signo negativo, ¿verdad? Entonces, estoy comentando que el multiplicar una admitancia por un voltaje, ojo, una admitancia por un voltaje es igual a una corriente. ¿Vamos? Yo le llamo U. U es igual a la... Porque este es un potencial de nodo. Y le llamo U es igual a la para no olvidar esta relación. Entonces, una admitancia por voltaje te da una corriente. Y una capacidad por un voltaje te va a dar una representación de fuente de corriente. Pero hay un signo negativo. Observen la corriente del capacitor, va para acá. Y esta fuente va en contra a la corriente del capacitor. Por eso se le pone el signo menos. Porque va en contra. A ver, profesor. No estoy entendiendo, profe. Vamos a ver. Basta con ponerlo en acción. Vamos a suponer que tengo una bobina. Una fuente. Vamos a suponer que tenemos una fuente exponencial o a la tierra. Lo que ustedes quieran. Lo voy a poner en estado permanente. Y aquí tengo un capacitor porque lo estamos viendo, ¿no? Y toca el momento de transformar el capacitor. Vamos a suponer que esto es en el tiempo, ¿no? 3 Henry y 4 Farad. Es un capacitor muy grande, ¿no? Supongamos.
para que me vaya a dar a entender. Fíjense. Nosotros tenemos que transformar el circuito a Laplace. Entonces, este quedaría así. Por 4. O bien, listo. ¿Qué hizo el profesor Joel? Visualizó el capacitor como una impedancia. Ah, ok. Por lo regular primero va el valor constante. Más que como primero va la S, ya reacomodándote casi. Chicos, este es el capacitor. Y la bobina, profe, la impedancia de una bobina, ahorita lo vamos a ver, es igual a S por L. Entonces, este te quedaría como 3S. Y la impedancia de un capacitor, 1 entre S por C. C vale 4, ¿no? Por eso me queda 1 entre 4S. Ya está transformado. Y este te queda así. Esto es lo que vamos a hacer más adelante. Pero permítanme. Vamos a suponer que el capacitor tiene una condición inicial. ¿De cuánto, profe? Vamos a inventar 10 volts. Y la bobina tiene una condición inicial de 0. Recuerden que la condición inicial de una bobina es corriente y de capacitor es de voltaje. Bueno, a esta bobina no le pongo nada, pero el capacitor, cuando lo transformó, si yo decido hacerlo por impedancia, entonces estoy obligado a que la condición inicial la voy a visualizar como una fuente, en este caso de voltaje. ¿Cómo sería la caída? Si yo pongo una flecha de esta forma, indicando la caída de voltaje de tu capacitor, esta fuente o esta condición la tendría que poner de esta forma. Más, menos, e indicar su caída. Va en la dirección, ¿verdad? Sí, prof, general de la caída de voltaje de tu capacitor. Entonces, jóvenes, este dato, si lo ven, es este. Y pones voltaje en el capacitor en 0 menos en 3. El alumno va a tener que ponerle ya transformado 10 en 3, porque la condición inicial vale 10, pero hay que dividirlo en 3. A varios jóvenes se les olvida dividir 3. Se les pasa. Tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado. Si desde ahí ya vamos a empezar a tener errores. Entonces, ¿cómo ven? El capacitor transformado con condición inicial, así te queda. Si no tiene condición inicial, prof, no se la pongas. Así como pasó con la bobina. Si la condición inicial es 0, no va. Pero esta decisión la toma uno, ustedes. Si van a trabajar este circuito como serie, ok, pero también tengo la posibilidad de representar el capacitor en su configuración paralelo. Ándale. Entonces, si tú decides utilizar la configuración paralelo, el capacitor lo vas a tener que transformar de esta forma. Buscar la fórmula de la admitancia. Y te dice que es S por C. Entonces aquí tendrías 4S. Ya no 1 entre 4S. Pero ¿qué te crees? Vas a tener que poner una fuente de corriente. Eso es a costa de pasar el capacitor a una estructura paralela. Y entonces te quedaría C por el voltaje en el capacitor en 0 menos. Esta corriente, esta fuente, si C vale 4
y la condición vale 10, vale 40. Oiga, profe, ¿y no le pone una S? No, no. Tengo que modificarlo porque tengo una impedancia. O tienes impedancia o tienes admitancia, maestro. No, profe. Entonces, la admitancia de una bobina es 1 entre S por L. Así que versión admitancia, te queda 1 entre 3, la bobina vale 3 por S. Se invirtió el rol. Y esto te abre mucho la oportunidad de decidir o trabajas una estructura serie o trabajas una estructura paralela. Si te vas a ir por la impedancia, estructura serie, vas a hacer uso de una fuente de voltaje, va en serie. Si tú dices que te conviene la estructura paralelo, entonces calculas su admitancia y su fuente de corriente y van en paralelo. Esto conviene, bueno, aquí no conviene, pero ¿qué pasaría si tú la bobina la tuvieras en paralelo? Aquí sí conviene la estructura paralelo. Aquí sí convendría. Entonces, ¿qué sugiero? Que la transformación va a depender también de la configuración de tu circuito. La idea es facilitarnos, ¿no? El análisis. Entonces, si en este ejercicio la bobina en forma original está en serie con respecto a la fuente y con respecto a un capacitor, pues entonces yo te recomiendo que te sigas en una estructura serie y no paralelo. Y esto tú ya lo vas sondeando. A ver, si tienes un circuito paralelo, ¿para qué haces una representación serie? O viceversa. Entonces, esto ya es colmillo de ustedes. ¿Qué me conviene, prof? Transformarlo a impedancias, incluye fuente de voltaje. O me conviene transformarlo a admitancias, prof, incluye fuente de corriente en paralelo. Ah, pues mira, si tu estructura es paralelo, pues te conviene la conversión paralelo, maestro. O maestra. ¿Vale? Esta es la parte interesante. Pero incluye la condición inicial, ¿eh? Repito, si el capacitor no tiene condición inicial, esto no va. No va. ¿Vamos? Ok. Pasamos a otro elemento interesante, pero hay que aclararlo. Vamos a empezar con el inductor o bobina aislada, porque también tenemos la versión acoplada. Ok. El voltaje en la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Vean cómo aquí nuevamente particularizo el voltaje, pero no la corriente. Aplico la transformada del voltaje en el tiempo, es igual a BL por C por S. La L es constante y aplicamos la transformada de una derivada. Es S por la función, en este caso es de corriente, menos su condición inicial. La condición inicial de una bobina es de corriente. Y además de que pues estoy ocupando la corriente, ¿no? Empata el trabajo en corriente. Bueno, ejercemos el producto S por L por I de S y L por la condición inicial menos L por IL. ¿Listo? Ah, caray. Ahora vean que en su versión serie tenemos una bobina con una fuente de voltaje. Pero vean el sentido de la fuente de la bobina. Aquí le pones el signo más y el signo menos y dibuja su caída de voltaje. Ay, profe, está al revés, por eso el signo negativo. Órale, profesor. Y listo. Esto se les dificulta a los compañeros porque se confunde con el capacitor. Entonces, por ejemplo, si un capacitor lo vas a transformar en impedancia, te quedaría así.
así. Y este es BC entre S. Y la bobina te quedaría así. Y es L por IL en 0 menos. Ándale. Pues jóvenes, de verdad, esto les confunde. Ay, profesor. Y se paran del examen. Ay, profesor, me va a regañar. Digo, ¿por qué? Es que no me acuerdo del equivalente. ¿La fuente va hacia arriba o va hacia abajo? ¿Pero de quién, oye? No, de un capacitor, profe. Es que no me acuerdo, es que estoy confundido. Y así, de verdad, chicos, memorícenla o apréndansela. Porque esto les genera un conflicto. Se hacen bolas. Se confunden. Entonces, tengan mucho cuidado. Digamos que de un capacitor es hacia arriba y de una bobina es hacia abajo. Pero vean cómo se especifican sus condiciones, ¿eh? Porque otra cosa, bueno, ya la pone el alumno, pero luego les pasa, oiga, ¿qué profesor? Pues me puso la fuente y la condición inicial, pero ¿qué cree? ¿Qué prof? No lo dividió entre ese. Ay, Dios. Y cuando eso, no, cuando eso pasa, híjoles, el álgebra se desbarata. ¿Por qué? Porque no contempló esta S. Tiene que volver a hacerlo. A ver, corra. Si le da tiempo de corregir, órale. Si no, pues ya la regó. Porque no lo dividió entre ese, oiga. No, pues es que yo me quedé con la idea de que es la condición inicial. Sí, pero se divide. Por eso, hagan un formulario o utilicen estas hojas para que esto no ocurra. Y luego me dicen, profe, ya dibujé la fuente. Oiga, ¿tengo que ponerle negativo? Porque mire, no, ya no le ponga el signo negativo. El negativo ya se aplicó en la orientación de la fuente. Observe el esquema. ¿A poco le puse un signo negativo aquí? No, prof. Entonces, no sea malito. No diga eso. No, pero es que aquí dice menos. Sí, pero eso me sirvió para orientar la fuente. Nada más. Una vez orientado, pues nada más es la magnitud, oiga. Vea el equivalente. En ningún momento en el equivalente le estoy poniendo el signo menos. En la ecuación sí. Y ya la ecuación, al transformarla a un circuito, queda de esta forma. Le estoy señalando la caída de voltaje que es contraria. Aquí está la diferencia. Ya este signo menos se aplicó al orientar la fuente. Lo mismo sucede acá. Perdón, aquí. Ya. Este signo más fue el que me ayudó a orientar la fuente. Entonces, jóvenes, sí, ahorita que estoy viendo ya la bobina, vayan teniendo sus provisiones porque sí se llegan a dar estos casos. De que, ay, profesor, no me acuerdo cómo va la fuente. Bueno, y esta es la versión serie. También tiene mucho que hablar la versión paralelo. Y aplicamos para la respuesta en corriente. Porque en una estructura paralelo la corriente es diferente. Precisamente se particulariza la corriente porque es diferente en una estructura paralela. Corriente en la bobina es 1 en L de la integral de 0 menos a t del voltaje más la condición inicial. Que esto era lo que antes se llamaba una constante. Esa constante es una condición inicial. Está la transformada, 1 en L es constante, queda igual. Y bueno, la integral de la transformada de Laplace de una integral es la función, en este caso de voltaje, entre S. Eso es todo. Como tenemos un término constante, pues la transformada de una constante es la constante entre S. Multiplicamos voltaje
Laplace entre SL más la corriente de la bobina en 0 menos entre S. Ah, caray. Vea el sentido del término constante. Ah, sí, prof. Esta flecha indica que su corriente de la fuente también va en función del sentido de la corriente y L. Vean, ya apliqué el signo para orientar la fuente. Y este también es otro conflicto, porque el alumno quiere ocupar el equivalente en un capacitor, aquí pongo, lo haría así. Aquí ocuparía S por C, esta es la admitancia, ¿verdad? Aquí pondría para tener condiciones de comparación, le dibujo el voltaje S, aquí le dibujo la corriente y LS, perdón, sería C. Ajá. El voltaje, vean cómo no lo pongo como capacitor porque es el mismo, pero la corriente no, miren, corriente del capacitor. Y observen, ¿qué, prof? Pues que le estoy dibujando una fuente de corriente. Ándale. Aquí está el rombo y aquí le voy a poner, ¿verdad? C por la condición inicial del capacitor en 0 menos. Esta es una C. Creo que no la dibujé bien. Ahí está. Ustedes deciden cómo transformarlo a serie o a paralelo. Y vuelvo a lo mismo. Es que al alumno le confunde cómo oriento la fuente. Tenga, por ejemplo, la certeza que el acomodo de la fuente de corriente es muy similar al acomodo de voltaje en un capacitor. Vean, hacia arriba, y yo le dije del capacitor, hacia arriba, porque se lo dibujé acá. Déjenme ver dónde se lo dibujé. Ah, ya lo, aquí está. Este, versión paralelo, también va hacia arriba. Nada más que versión paralelo es corriente y versión serie es de voltaje. Vean la bobina. Su fuente es de voltaje, pero depende de la inicial de corriente. Va hacia abajo. Y su versión paralelo también va hacia abajo. De la condición inicial en 3. Listo. Nada más, mucha atención, sobre todo cómo orienta la fuente. Y tú decides si te vas a hacer una transformación serie o paralelo. Ok. Se ve fácil, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pues ahora toca un caso a veces espantoso, porque luego le queremos dar vuelta a las bobinas acopladas, pero pues ni modo, tenemos que entrarle a las bobinas acopladas. Aquí tenemos el símbolo de la bobina con sus respectivos enlaces a otras bobinas, seguramente, ¿verdad? Ok, aquí está la corriente, aquí el voltaje particular, eso porque ya estoy visualizando la bobina como en un arreglo serie. El voltaje es diferente, pero no la corriente. ¿Ok? Entonces el voltaje K, le llamé todo esto voltaje K, es igual a la suma de L igual con 1 hasta el número de bobinas de la inductancia propia y mutua K, L por la derivada de la corriente y L en T en T. La transformada de Laplace de esto es BK sobre S. Esto queda inalterable, queda igual. Y la derivada de Laplace es S por IL menos la condición inicial. Multiplica. Y entonces aquí vas a tener la suma de las impedancias. Porque no se les olvide que S por L es una impedancia. Las impedancias propias y mutuas. Y por otro lado, tengo las condiciones iniciales. Ay, profesor, ¿sí? Por otro lado. Entonces, lo desgloso en dos partes, jóvenes. Por ejemplo, aquí voy a hablar de las impedancias
propias. Y de este lado, vean IK. Y de este lado, y además de que K es igual con L, voy a trabajar las impedancias mutuas. Y las voy a multiplicar por IL. K es diferente de L. Menos, pues esto es la condición inicial. Cuando tú multiplicas, ¿te acuerdas que cuando multiplicas la inductancia por la corriente, visualizamos una fuente de voltaje? Ah, pues es igual, miren. Aquí está. Es esto. Es la misma ecuación, chicos. Pero se le agrega una suma. Miren. Aquí está. Aquí está. O bueno, aquí que no está todavía se ha trabajado. Aquí está y aquí está. Solo que aquí ya no puedo hablar de una inductancia propia, sino también tengo que hablar de las mutuas. Por eso queda LK, L. Y acá también LK, L. Por la corriente. ¿Vale? Este ejemplo se aplica de esta forma. La impedancia de la bobina ya convertida y su condición. Y su fuente. Esto es por cada bobina. Ah, profesor. Esto es por cada bobina. O sea que si usted tiene una bobina y otra bobina por acá, cada una tiene su condición. Híjoles, profe. Acá también. Cada una, ¿eh? Esto es por bobina. Ah, profesor. ¿Sí? O sea que si tiene otras bobinas y hay condición inicial, maestro, va a tener que ponerle sus fuentes. Y es por bobina. No, prof. Sí, es por bobina. Ay, profesor. Sí, lo vamos a ver más adelantito. Oiga, profe, ¿no se vuelve un poco tedioso? No, verás que no. Más adelante, en mayas lo voy a echar a andar, ¿eh? Ahorita descansemos un poco, porque el trabajo que voy a hacer, pues lo voy a, si acaso ya el último ejercicio, hago un acoplamiento. Pero cuando ya esté en mayas, ahí sí, ¿eh? Ahí sí, como que nada más, este, como, ¿cómo decirlo? Bueno, ahí en mayas, sí, sí vamos a usar tiro por viaje acoplamientos. Quizá lo que no hice en los métodos convencionales, como la ley de Kirchhoff o la ley de Ohm, de los acoplamientos, en mayas, ahí sí, me los chuto. No se preocupe, los vamos a ver. Por eso les voy diciendo, oigan, esto es por bobina. Ay, profe, pues sí, ni modo. Ok, vean esta condición. Bueno, entonces, vamos a plantear que la suma de las bobinas, de L igual con 1 hasta el número de bobinas, de la inductancia propia y mutua por la corriente L, le puedo llamar flujo K, de la bobina K. O sea que esto lo puedo simplificar. ¿Ok? Por eso les decía, puedo hablar de un flujo 1, puedo hablar de un flujo 2, de un flujo 3. Y es esa de las razones por las cuales por cada bobina vas a tener tu fuente. A este le vamos a llamar impedancia propia de la bobina transformada. Y a este le vamos a hablar impedancia mutua transformada de la bobina. Y vean su esquema, ¿eh? Repito, esto es por bobina. Ay, profe, sí. Ahí le va el de la corriente. Híjole, profe. No se espanten. Está padre, más adelante van a ver. Que algo que parece engorroso, no, se hace ya con cierta naturalidad. Bueno, eso yo quiero pensar. Ahorita sí, a lo mejor nos caen de peso las fórmulas. Ya los estoy espantando. No, no es eso, sino que vamos aprendiendo. Es nuevo. Yo sé que esto es nuevo para algunos de ustedes. Paciencia. Los voy a ir acompañando. Ya después los voy a soltar para que ustedes ya hagan sus propios pininos. ¿Vale? Mientras, mi estrategia ha sido esa, y ustedes lo han visto. Los voy, los voy acompañando. Ya suelto. Ahora les toca a ustedes, chavos. No sean malitos. A ver,
Resuélvanlos. ¿Cómo les va? Yo estoy atrás, al pendiente. Ok. Pues miren, chicos, ahora le toca el turno a la corriente. Aquí tenemos su expresión. ¿Se acuerdan que es una integral? Ah, ok. Pues bueno, la suma va a aplicar a las invertancias. Pero no aquí. Aquí sí nos salvamos. No necesariamente a la condición inicial. Ok, porque es muy separada de la integral. Entonces, ya transformado, te queda de esta forma. Y KdS a la suma de L igual con nuestro número de bobinas de la invertancia. La transformada de una integral es la función entre S, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y luego la condición inicial, como es una constante, te queda entre S. Este término me gusta separarlo para indicar que aquí vas a tomar las invertancias propias, aquí está, y vean y de este lado voy a tomar las invertancias mutuas por el voltaje L, vean la diferencia, aquí es K y aquí es L, K diferente de L. Y aquí tienes tu condición inicial. Repito, si no hay condición inicial, no existe este término. Igual acá, si no hay condición inicial, no existe el flujo, no existe esto, sin condición inicial. Y así les queda. Vean la fuente, vean las invertencias. Igual, es por bobina. Ay, profesor, está chistoso esto. Igual, no, profesor, es por bobina. No, profesor, igual, y miren, es muy similar el ejemplo a la bobina aislada. Observen, ¿sale? Ok. Aquí no le llamamos flujo, es IK 0 menos entre S. Perfecto. Admitancia propia de la transformada de la bobina, y esta es la admitancia mutua de la transformada de la bobina. ¿Vale? Entonces, chicos, ya está su representación en Laplace. Yo sé que la bobina acoplada cae de peso, pero la vamos a ver, no sé, de una forma muy sencilla. Los acoplamientos, versión serie, versión paralelo, ¿vale? Ok, seguimos avanzando. Ecuaciones transformadas de un elemento general tipo serie. Ahora sí, los voy a juntar. Y nada más por esta ocasión los voy a juntar, ya después ya no. ¿No? Esto es nada más para dar referencia al apunte. Pero después me voy a brincar todo esto. Sin embargo, les explico. Miren, el elemento general tipo serie no lo dibujé, pero implica una resistencia, un capacitor, una bobina, sus fuentes de voltaje, ¿verdad? Vean, estoy dibujando esto. Este es una de, este es de este es de este, y ahora vienen las reales. Ay, profesor, sí. Ah, es voltaje, no fuente de corriente. ¿Qué quiere decir? Que en este elemento general, chicos, pues también están implícitos las condiciones iniciales. Entonces déjenles describo. La resistencia, el capacitor y la bobina la podemos factorizar por la corriente. A esta resistencia, a este capacitor y a esta bobina transformada en impedancia, podemos llamarle impedancia del elemento K. Órale, prof, a todo esto. O doble K. Luego viene la suma, y esto nada más le aplica a la bobina. A S por la inductancia mutua y L, porque acá ya está la propia. Esta es la mutua. Entonces, impedancias mutuas es S por L, KL. ¿Vale? Bien, y en esta ecuación, pues, de elemento general, que proviene de una ecuación íntegro-diferencial, no está aquí en el tiempo, ya está en Laplace. Les queda aquí, de esta forma, la impedancia K por la corriente.
la impedancia mutua por la corriente IL. La condición inicial del capacitor, condición inicial de la bobina, ¿verdad? Acopladas, ajá, voltaje de la fuente de voltaje y el voltaje de la fuente de corriente. Vamos, así queda estipulada la ecuación transformada de, pues o así que, pues del elemento general tipo serie. Aquí está incluyendo el flujo, jóvenes, la condición inicial de la bobina, ahora sí que aislada y también mutua, aquí, ¿vale? Aquí está incluyendo la condición inicial de una bobina aislada, pero también acoplada, ¿vale? Bien, entonces, esto casi por lo regular, jóvenes, no lo visualizo como un elemento general en donde yo junte todas estas ecuaciones. No se preocupe. Por lo regular lo hacemos de esta forma. De esta forma y sus condiciones iniciales, pues muy aparte. Pero no, no es que arme todo esto. ¿Vale? Bien. No se me espanten tampoco aquí. Aquí tengo ahora el caso de elemento general tipo paralelo. Suma su transformada. Por la transformada de tu resistencia, ahora va así, ¿no? Ándale. Sus fuentes, miren. No, prof. Sí. Ese es del capacitor. Por acá puede estar el de las invertancias. Ah, van al revés. Una de ellas va al revés. Acá también, ¿eh? Una de ellas va al revés. Es esta. La que va a... aquí lo dibujé mal, ¿eh? Si es del capacitor, va para acá. Este. Y el de la bobina y el de las fuentes va bien. Aquí está menos, menos, menos. Ahí está. Bobina, fuente real, de voltaje, fuente de corriente real, fuente aparente de la condición del capacitor. Entonces me acordé porque ahorita le estoy dibujando las fuentes. Y después vienen las fuentes de voltaje y la fuente de corriente. A estos jóvenes le llamamos, pues ahora sí, elemento general tipo serie o tipo paralelo, en este caso. ¿Se acuerdan cuando lo vieron en tercer semestre? Pues no poníamos las condiciones iniciales. Pues ahora aquí sí, porque dieron cuenta que cuando transformas el capacitor o la bobina, sopas, aparece una condición inicial. Si no hay condición inicial, jóvenes, esto va y va. Igual también acá. Si no hay condición inicial, y ya se parece a la ecuación que ustedes vieron en tercer semestre, ¿vale? O sea, que en pocas palabras, en la transformación del elemento general, ¿qué observan, jóvenes? Que estoy incluyendo las condiciones iniciales. Es el mismo elemento que conocen desde tercer semestre. Aquí fue donde salió la ecuación integro-diferencial, acuérdense. ¿Qué estoy haciendo? Pues agregando las condiciones iniciales, porque ya estoy hablando de un elemento general transformado. Si es que las hay. Y si no las hay, pues las elimino como lo estoy haciendo ahorita. Entonces, no hay pierde con el elemento general tipo serie. Bien, así que en el paralelo no es la excepción. Sí, se ven aparatosas estas ecuaciones, desde luego. Pero miren, conforme vamos trabajando sobre la marcha, ya no hay problema. Aquí tenemos las invertancias mutuas. Aquí está la propia con su voltaje. Y aquí están las mutuas con el voltaje L. Aquí tengo la condición inicial de las bobinas. Y aquí tengo la condición inicial de los capacitores. Y aquí están fuentes de voltaje. Bueno, esta es de corriente y esta es de voltaje. La conductancia, esta admitancia más esta otra admitancia, puedo generarle o llamarla conductancia del elemento propio.
y vean cómo está constituida. Y de este lado tengo la admitancia mutua de elemento y conlleva una invertancia entre S. Sustituyo esta idea de la admitancia propia, la idea de la admitancia mutua, y bueno, aquí está la condición inicial de tus bobinas, de tus invertancias, ¿verdad? Aquí está de tu capacitor y aquí están las fuentes de corriente. Chicos, esto es el elemento general tipo paralelo. Y miren, se los muestro para que ustedes lo contemplen de forma general. Sin embargo, cuando esté en acción con los circuitos, pues sí voy a ver que un capacitor, una bobina están en serie o en paralelo. Pero no es tanto para que yo escriba toda esta ecuación sototota. No se me preocupe. Se va a dirigir muy bien. De hecho, ustedes ni lo van a notar de que estoy trabajando el elemento general. Se va a hacer tan sencillo, no tan, ¿cómo se dice? Tan natural, tan común, que ustedes, pues a lo mejor ni se dan cuenta de que estoy ya manejando el elemento general tipo paralelo. Observen cómo trabajo el circuito y esta ecuación sota que da miedo, o esta otra, por así decirlo, a lo mejor ni la vemos. Porque voy a trabajar los elementos. ¿Pero por qué, prof? Porque trabajo los elementos por separado. Y ya nada más sumo. Y entonces esto, pues ya no lo dejo visualizar. Si tiene acoplamientos, también lo trabajo por separado. Y digamos que ya no lo visualizo como una suma. Entonces, esta ecuación, general, no la veo así como tal, completa. Yo la veo por partes. Y eso, fíjense que al verla por partes, o sea, por ejemplo esto, primero esto, ya, ahí me quedo. Después esto. Como lo veo por partes, a mi punto de vista, como que se digiere más, que así de sopetón, paz. Ese es mi punto de vista. Ya lo verán. ¿Ok? Bien, chicos. Pues aquí está este tema interesantísimo. Ahora viene algo interesante. Vean lo que pongo. En el análisis de circuitos con transformador de Laplace se sustituye cada elemento activo o pasivo por su equivalente. Activo son las fuentes de excitación, corriente o voltaje. Y pasivos, pues es la resistencia, la bobina y el capacitor. Ojo, se sustituye por su equivalente en forma transformada, con lo cual se obtiene un circuito llamado circuito transformado. No sé si ya me han estado escuchando. Y transformamos el circuito. Y vamos a transformar el circuito. Pues ese es esto. Entonces, vean que ahora, a fin del cabo, lo que estoy haciendo es representar la bobina, el capacitor y la resistencia en función de la transformada de Laplace. Si tiene condiciones, tómalas en cuenta. Si no, pues no, bye bye. Ya lo hice con las fuentes, ya lo hice con los elementos pasivos. Chicos, creo que ya tenemos todas las bases para resolver un circuito. Ya transformado a Laplace y pura álgebra. Pura álgebra. ¿Vale? Entonces, ya vamos a empezar. Ahora, antes de iniciar un circuito, les tengo que explicar, pues, dos teoremas. El teorema del valor inicial y el teorema del valor final. ¿Por qué, profesor? Porque cuando trabajemos la transformada de Laplace, vamos a tener un término en función de S. Ojo, en función de S. Entonces, estos teoremas me ayudan a definir esta situación. Por ahí les subí 2 videos donde les explican la finalidad de cada uno de los teoremas. Por ejemplo, ya en una condición estable, como es esta, ¿verdad? Este ya es un estado transitorio, ¿se acuerdan? Estado transitorio. Sí, prof.
aprox son alrededor de 5 tau. Decimos que ya es 5 tau, pues prácticamente ya se cargó, ya se energizó y va a variar muy poco. Entonces, pues pasando los 5 tau, ya podemos darle estado, perdón, dije transitorio, no, estado estable o permanente. Me equivoqué. Estado permanente o estacionario. Permanente, estacionario o estable. Estacionario. Y aquí se estabiliza el valor. ¿Vamos bien? Y acá, pues iniciamos con un valor inicial. Aquí está. Y todo esto es el estado transitorio. Va cambiando. Esto es mi estado transitorio. Bueno, pues los teoremas del valor final e inicial aplican aquí y aplican acá, respectivamente. ¿Vale? Aquí ya no hay cambios. Aquí sí, ya no hay cambios. Ya no es un sistema dinámico. Aquí lo fue. Se está generando, se está moviendo, está cambiando, ¿verdad? Y esto lo hace dinámico. Y esto ya es un estado estático. Así que, pues nos va a indicar el teorema del valor final, el valor donde se va a estacionar nuestro sistema o nuestro circuito eléctrico. Ya no cambia. ¿Vale? Bien. Entonces, en su momento, cuando tengan un espacio, échele una mirada a estos teoremas. Los vamos a ocupar. Ok. Teorema de valor final. Si f de s es la transformada de Laplace f de t, se puede conocer el valor inicial de la función f de t por medio de la siguiente expresión. Aquí es f0, no es f más. Yo en un principio pensaba que era 0 más, pero déjele f0. Es el igual al límite de f de t cuando t tiende a 0. Este es el tiempo y este es Laplace. El límite de s cuando f de s, cuando s tiende a infinito. Recuerden que este tiende a infinito. Este teorema se aplica si f de s es una función racional propia. Ojo, ya vimos las funciones racionales propias. Y f de t es una función continua en el origen. O bien, tiene una discontinuidad del tipo escalón en el origen. Ok. Obtener la condición inicial, en 0 más no, de la función del tiempo tal que su transforma Laplace es esta. Fíjense, 2s entre s cuadrada más 5s. Entonces le ponemos la f de 0. Entonces, como les vengo diciendo, bueno, me espero tantito. Y es que cuando apliquemos la transforma de Laplace, vamos a tener enfrente una S. Y estos teoremas, pues me ayudan a eliminar esa S. Por ejemplo, aquí tengo una función, ¿no? Entonces vamos a sacar el valor inicial. 2s cuadrada. ¿Por qué aparece el cuadrado? Porque es esta S la que va a multiplicar. Aquí. Tengo mi denominador, ¿verdad? Factorizo. Esta S cuadrada se va. Aplicas el límite. Recuerden que ese es muy grande.
Y como es muy grande, esto se hace pequeño. 0, 0 y te queda 2. El valor inicial de esta función. ¿Sí observan por qué? Porque vamos a trabajar la condición inicial, jóvenes. Y entonces la condición inicial pues va a tener que aplicar un teorema para poder tener un valor constante, que le voy a llamar valor inicial. ¿Vale? Porque mire, tengo esta transformada y luego, ¿qué hacemos? Es como si les dijera, chicos, el voltaje del capacitor es 5 volts, pero transformado te va a dar 5 en 3, porque es una constante. ¿Esta es tu condición? ¿Esta es tu condición inicial? Me estorba la S. Entonces aplicamos el teorema y ya el teorema te dice, sí, son 5 volts. Porque el teorema, con esta S, se la chuta. Pero bueno, seguimos avanzando. Tenemos otra función, ¿verdad? Esta función, al multiplicarla por S, se elimina, miren. Y entonces, haces el producto, tienes tus ecuaciones, factorizas el de mayor orden, y pues los cocientes que están divididos entre S, se hacen 0. 1 entre 1, te queda 1. Y esta no es una ecuación racional propia. No es posible obtener su valor inicial. ¿Por qué, profesor? Noten ustedes que aquí el numerador es de mayor orden que el denominador. Observen, mayor orden que este, mayor orden que este. Pero aquí, el esquema, de acuerdo a la teoría que leemos, es que no es posible aplicarla porque tienes una ecuación racional propia. Numerador es de mayor orden que denominador. No es posible obtener el valor inicial. Se indetermina. Teorema del valor final. Ahora tenemos otro teorema. F de C, la transformada de Laplace de F de T. Se puede conocer el valor final de F de T mediante la siguiente expresión. F tiende a infinito, límite de F de T, cuando T tiende a infinito, o S tiende a cero. Límite de S de F de S. Entonces, la limitación de este teorema es que F de S no debe tener polos en el semiplano derecho, ni sobre el eje imaginario. Algo así. Nos vamos a dar cuenta, ¿se acuerdan que les mencioné de que este es un plano complejo? Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, yo les decía que los polos tienen mucha importancia en cómo se alojan y graficamos los polos y ceros. Entonces, si supongamos que un polo lo voy a representar con un tache y un cero, lo vamos a ver más adelante, con un circulito, con un cero. Por ejemplo, si tú tienes un polo aquí y otro polo aquí, su gemelo, su simétrico, y aquí vamos a suponer que aquí tenemos un cero o un cero aquí, se dice que tu sistema es estable. Pero si por aquí causa, motivo o razón, tienes por aquí un polo y otro polo, en el lado derecho, esto es un sistema inestable. ¿Vamos? Entonces, prácticamente te está diciendo que no aplica a sistemas inestables. Y para obtener los polos, chicos, es obtener las raíces, en este caso del denominador. Pero tampoco te dice ni sobre el eje imaginario, o sea, aquí. Cuando tenemos esto, estamos cayendo en un caso oscilatorio. Y los oscilatorios les dije que no, les comentaba que no se estaban viendo por el valor de la resistencia. No caíamos en casos oscilatorios. Los ceros, no importa dónde los coloques, si están aquí o acá, no tienen mucha influencia en la inestabilidad o estabilidad, pero los polos sí. Los polos sí. Así que si tú tienes
por ejemplo, polos acá, y acá tienes un 0, no hay problema. Se considera que el sistema es estable. Pero bueno, son cosas que vamos a ver en su momento. Ahorita, permítanme, ahora sí como digo, permítanme obtener la función f de s y ya después aplico el retorno para llegar a la función del tiempo y después me concentro en la función de transferencia. Bueno, de esta función. Me concentro para sacar los polos y ceros. ¿Vale? Entonces, primero, la encomienda es aplica la transformada inversa. Entonces, eso ya me desvía un poco sobre analizar de la función. ¿Vale? Entonces, regresando a que, no, que la transformada inversa, etcétera. Ya una vez que manejemos esto, ahora sí, vámonos a desglosar, a desmenuzar la función. Y vamos a ver estas cuestiones de estabilidad. ¿Vale? Ok, pero primero, permítanme hacer el retorno. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vean que la f de s, cuando se multiplica por s, ¿verdad? Si esta es f de s, acá tendrás una s cuadrada. Y miren, al sustituir el 0 acá, pues ni modo. Su valor final fue 0. O aquí, miren. Ajá. Cuando lo multiplicas esta función por s, pues ya se cancela este 0, este 0, este 0, este 0. 1 por 2, 2. 3 por 4, 12, un sexto. Es su valor final. F de s es s entre s más 1 y s menos 1. Ojo aquí. Cuando tienes un polo a la derecha, ¿te acuerdas? Sistema inestable. No aplica el teorema por tener un polo a la derecha del eje imaginario. O sea, en sistemas inestables no aplica. En sistemas estables sí. Los teoremas del valor inicial y del valor final describen la relación entre el origen y el infinito, que es lo que les decía, del origen hasta el infinito. Ajá. En el dominio temporal, es decir, en el tiempo, y en el dominio de S. Sirven como verificadores útiles de las transformadas de Laplace. Y es algo que vamos a estar haciendo. Es decir, chicos, ven que les mencionaba, vamos a transformar el circuito. Sí, prof, vamos a calcular las condiciones iniciales. Pero les voy a explicar dos formas. A ver, prof, ¿cómo? Sí. ¿Se acuerdan de las ecuaciones diferenciales? No, pues que sí. ¿Y qué hacíamos? No, pues que calculábamos la condición inicial del capacitor. Pero lo hacíamos en la versión tiempo. También lo podemos hacer en Laplace, versión tiempo. En Laplace, pues ya rápidamente es le da la transformada. Entonces, cuando yo hago un análisis y obtenga las condiciones iniciales, puedo hacerlo en el tiempo o con el circuito transformado, ya en Laplace. Cuando hago esto, tengo que aplicar el teorema del valor final o, según sea el caso, el valor inicial para verificar que esta transformada coincide con la condición inicial en el tiempo. Lo van a observar. Yo mismo les voy a dar la pauta. Chavos, ¿les parece que calculemos la condición inicial en el tiempo? ¿O ya la calculamos transformado el circuito? Si lo calculamos transformado el circuito, tengo que hacer uso de estos teoremas para llegar al empate. Lo van a observar, ¿vale? Así que, jóvenes, pues aquí le dejamos si no hay ningún inconveniente. Este apunte ya lo pueden ver en el Classroom, ya lo subí, junto con dos videos, para que pues en su tiempo revísenlos. Duran 10 y 11 minutos aprox. Y fortalezcan esto del teorema del valor inicial y del valor final. Ahora, hasta aquí llega la teoría. Martes, que tenemos nuevamente nuestro, ahora sí que, pues nuestra hora de vernos.
empezamos ya con los ejercicios. Ya el martes empezamos con ejercicios. Y todo esto que les vengo platicando, lo vamos a ir cristalizando. Espero que con los primeros ejercicios, ustedes poco a poco le vayan agarrando, ahora sí que la onda a la plaza. Muchas cosas dije al aire quizá, pero también muchas cosas están escritas. Revisen sus apuntes y verán que me va a conducir a un buen ejemplo o a un buen desarrollo de sus respectivos ejercicios. ¿Vale? Entonces, chicos, si no hay alguna otra duda, pues le dejamos aquí. Ya para el martes iniciamos con, pues ya con ejercicios. Ya, de aquí hasta que ahora sí que los dominemos. No sé, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios hasta que los dominemos. Con fuente senoidal, con rampa, escalón, que es la más común, con la señal impulso, con la compuerta, no sé, con cualquier tipo de señal nos vamos a enfrentar a eso. Y ustedes sabremos cómo resolverlo. Van a observar también todo el trabajo algebraico que se hace. Todo. Y a lo mejor pueden llegar a conclusiones como las que yo comento. ¿Como cuál, prof? Pues que prácticamente el ejercicio, el 70% es álgebra, chicos. Álgebra. Y el 30% es de circuitos. ¿Qué método de Mayer? ¿Qué la ley de Ohm? ¿Qué el divisor de voltaje? ¿Qué agrupé? Están en dos resistencias en paralelo o dos capacitores en paralelo. Lo simplifiqué, prof. Ya. Lo demás es álgebra. Álgebra. Y no hay más. Entonces, espero que no se les haga complicado. Y esto va a ayudar mucho siempre y cuando sus bases algebraicas también las tengan bastante bien. Sale, chicos. Pues que tengan un excelente fin de semana. Es viernes. Qué rico. Y nos vemos por acá el martes. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Profesor, hasta luego. Hasta luego, chicos. Este apunte ya está en el carro. Bye, bye. Bye, chicos. Bonito fin de semana. Gracias igualmente. Igualmente, Igualmente, profe. Sí, a ustedes también.